Desde la parroquia de la Niña María, en el sector de La Rambla, en la ciudad de Manizales, Colombia, esta es la poderosa Palabra de Dios. El mensaje del Evangelio de la Santa Misa de cada día, con el Padre Luis Guillermo García. Escucha, medita y comparte la poderosa Palabra de Dios. Un bendecido inicio de semana para todos. Vamos caminando ya en esta primera semana del mes de marzo, preparándonos para a mitad de ella, pasado mañana, iniciar el tiempo cuaresmal. Pedimos la gracia del Espíritu Santo que en esta palabra siga mostrándonos qué es lo que nos quiere enseñar y cómo quiere que nosotros vivamos para agradar a nuestro Dios. Para hoy un bonito encuentro del Señor con un personaje en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 27. Jesús iba de camino y se le acercó alguien corriendo, se postró delante de él y le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Y por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Una cosa te hace falta. Vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ante esta respuesta, aquel personaje puso mala cara y se alejó muy triste porque poseía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil es que entren en el reino de Dios quien tiene riquezas. Los discípulos se quedaron asombrados por estas palabras y él les insistió: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y decían entre sí: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este encuentro del Señor Jesús con aquel personaje anónimo está rodeado de las miradas, la mirada de amor del Señor, pero la mirada triste de aquel personaje que se fue cabizbajo ante la exigencia del Señor. Una pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para alcanzar el reino de los cielos? Aquel personaje que se postró a los pies del Señor esperaba que le dijera: si estás cumpliendo los mandamientos, si estás cumpliendo lo que la norma religiosa te dice, entonces ya estás salvado, porque él era un cumplidor de la norma religiosa, era un cumplidor de los mandamientos. Pero, oh sorpresa, el Señor le dice: bueno, vas bien, vas por buen camino, estás cumpliendo los mandamientos, pero algo te falta: más desprendimiento, más soltarte en mí, más ponerme como el centro verdaderamente de tu vida. Eso es lo que le está diciendo el Señor. El Señor no lo está mandando a vender las cosas materiales que tiene. El Señor no le está mandando a que humana y materialmente quede en la miseria. No es eso lo que le interesa al Señor, al contrario. Si toda la provisión la ha dado Él, si todo el beneficio material también lo hemos recibido del Señor, Él no quiere que vivamos en medio de la miseria o de la degradación. No es eso lo que quiere el Señor. Cuando después de cumplir los mandamientos Él dice: algo te hace falta, deja todo lo que tienes y sígueme, está diciendo: ponme de verdad en el centro de tu vida, que yo sea el más importante, que yo ocupe la importancia máxima en tu existencia. Entonces ahí sí estarás teniendo la posibilidad de alcanzar el reino celestial. Esa es la cuestión, hermanos. Hay que cumplir con lo que se nos pide religiosamente. Obviamente hay que obedecer a los mandamientos, obviamente hay que cumplirlos. Es
una pedagogía y una parte fundamental de nuestro camino de fe. Pero no nos podemos quedar ahí. El Señor es exigente. El Señor lo que nos está pidiendo es que todos los días demos un paso hacia adelante en ese agradarle, en ese tenerlo en el centro de nuestra vida, en ese que Él sea verdaderamente el Rey. Aquel personaje se fue cabizbajo porque dijo, yo creí que con cumplir los mandamientos tenía. Pongámonos a pensar cuántas veces en nuestra vida es así. No, pues yo voy a misa y por ahí cuando me acuerdo pego una rezadita y ya, entonces con eso es suficiente. Hay que tener a Dios en el centro, Él tiene que ser el más importante, que nuestra vida gire en torno a Él, que todos los días estemos pensando en agradarle, que en nuestras relaciones humanas, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra casa, estemos queriendo tener a Dios en el centro y entonces ahí sí estaremos buscando la verdadera salvación. Cuando el Señor dice que es más fácil al camello pasar por el ojo de la aguja, se está refiriendo a el roto que tenían las puertas de la ciudad en aquel templo para que los camellos no lograran entrar a la ciudad. Lo llamaban el, el ojo de la aguja, ese lugar por donde la puerta estaba y la abrían para que pudieran entrar los animales. Y el Señor dice, es un esfuerzo que hay que hacer, un esfuerzo grande, un esfuerzo por lograr ese agradar a Dios en todo. Es lo que nos corresponde a nosotros siempre, no relajarnos espiritualmente, sino esforzarnos cada día por agradar al Señor. Pidámosle en este día entonces que nos ayude a agradarle en todo, que nos ayude a ponerlo en el centro de nuestra vida para que podamos alcanzar ese reino celestial. Que Él hoy nos bendiga, nos proteja y nos cuide. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Solo Dios basta.